Ya, vamos a iniciar ya. Vamos a iniciar con un pequeño repaso. Como les había comentado, esta herramienta es una herramienta clave para poder hacer lo que es diagnóstico de lo que es reparación de alguna falla electrónica, ¿no? Como les había comentado, esta es capaz de poder medir lo que es voltaje de corriente continua, voltaje de corriente alterna y lo que es amperaje de corriente continua y amperaje de corriente alterna, ¿no? Y aquí tiene una bornera, donde en las borneras se puede lo que es conectar lo que son estas pequeñas pinzas para poder hacer las mediciones, o estos pequeños conectores para poder realizar la medición, ¿no? Entonces esta herramienta es bastante clave para lo que es diagnóstico de la parte electrónica, ¿no? Es lo que quiero que hagamos, pero ya de forma práctica. Ya hicimos unas pruebas, ¿no? En la anterior clase hicimos, cuando era presencial, algunas pruebas, pero esto quiero que ya lo hagamos un poquito más a lo práctico, pero en el laboratorio, ¿no? Vamos a hacer algunas pruebas. Ahorita hicimos pruebas, pero de forma un poco superficial, ¿no? Quiero que todos podamos hacer pruebas más reales, pero vamos a utilizar también otros instrumentos de medición, pero este es uno de los más usados, ¿no? Este vendría a ser un multímetro de tipo digital. Existe igual lo que son multímetros analógicos o los multímetros un poquito más antiguos, que en vez de tener un display así con display con segmentos, tienen lo que es un pequeño indicador que hace que se pueda, o una aguja que hace que se muestren los valores, ¿no? Algunos utilizan el multímetro analógico porque tiende a ser un poquito mejor en lo que son mediciones, pero también entrega un poquito más de tensión, ¿no? en algunas mediciones. Por ejemplo, yo aquí, para poder medir algo, en la escala de diodos, esta pinza me entrega alrededor de 2 voltios, 1.5 voltios, ¿no? Y en cambio los multímetros analógicos te entregan un poquito más de tensión, y esa es una de sus ventajas, ¿no? Y también la simplicidad, ¿no? Pero no solamente existen lo que son estos tipos de multímetros de tipo digital, también existen lo que son de autorrango, que no es casi necesario poder medir esta escala o seleccionar esta escala de medición. Los de autorrango solitos automáticamente se ponen en un rango y hacen la medición un poquito más exacta, ¿no? Pero como recomendación siempre es bueno tener este tipo de multímetro. Y algo muy importante, igual nos permite medir continuidad, nos permite medir resistencia, y no nos olvidemos ya de los valores de medición de resistencia, que son en ohmios, y el voltaje se mide en volts, o la tensión se mide en volts, y la corriente se mide en amperes, ¿no? Y aquí tiene para medir desde 2000 microamperios hasta 10 amperios, pero tenemos que tener mucho cuidado en las conexiones de estas borneras, porque ahí está la clave, ¿no? Y también existen los multímetros, los nuevos, que estos son los de tipo pinza. Estos son bastante ya comerciales y tienen la ventaja de poder, y la comodidad de que con una sola mano poder realizar mediciones de componentes de tipo SMD, ¿no? Y estos son clave porque esta pequeña pincita nos permite realizar mediciones más precisas, y al tener una punta fina es un poquito más real la lectura, ¿no? Porque no nos olvidemos que los componentes ya de tipo SMD, al ser soldados en una superficie de la PCB o de la placa de circuito impreso, tienen una pequeña resina, y esa resina hace de que sea un aislante. Entonces, al tener estas pequeñas agujas, entonces se puede introducir y se puede raspar un poquito esa resina y tener una medición más real de los componentes, ¿no? Este tipo de multímetro es bastante usado, y tiene una pantalla, ya no tiene una pantalla monocromática, sino ya tiene aquí una pantalla tipo OLED, de tipo monocromática igual, pero es de mayor resolución, ¿no? Por ejemplo, estas pantallitas, cuando están muy sujetas a lo que es luz, no se logra visualizar bien, ¿no? Pero estas, las que son OLED, aunque exista luz, tienen mejor calidad de visualización, ¿no? Y la ventaja que tiene esas pinzas, y estas pueden leer resistencia, capacitancia, inductancia, ¿no? ¿Ya? Esta es una herramienta clave, más que todo para los que nos dedicamos a la parte electrónica y la parte eléctrica,
pero igual les va a servir a ustedes, es una parte muy importante para ustedes, para que puedan diagnosticar y poder solucionar problemas, ¿no? La principal presentación es la presentación del multímetro de tipo digital, que vendría a ser el de aquí, porque cuenta con una pantalla de tipo LCD o también viene con una pantalla de tipo LED, ¿no? Pero no solamente viene el multímetro, ¿no? Igual existe lo que es el multímetro de tipo analógico, ¿no? Les ha debido tocar ver en algunos centros de servicio técnico que todavía tienen el multímetro de tipo analógico, ¿no? El de tipo analógico muestra una pantalla, pero esta pantallita tiene, en vez de tener números digitales o una pantalla así con segmentos o de 7 segmentos y demás unidades, tiene una pequeña antenita, ¿no? Una pequeña antenita que le permite visualizar valores, pero esos valores en función de una aguja, como si fuera un tacómetro, ¿no? Ese vendría a ser el multímetro analógico, que a diferencia de un multímetro digital, vendría a marcar la gran diferencia la precisión. Pero en la actualidad, por ejemplo, los de servicio técnico, los que son un poquito antiguos, suelen utilizar lo que es el multímetro de tipo analógico. Lo utilizan con mayor destreza, con mayor práctica, porque tiene mayor entrega de tensión, ¿no? Al tener una batería de 9 voltios, uno puede administrar esa carga y poder energizar componentes con mayor tensión, ¿no? A diferencia de estos tipos de multímetros digitales, donde el voltaje de salida es bien limitado. Por ejemplo, puedo medir voltios, algunas bobinas, algunas resistencias, o inyectar poca tensión, ¿no? Pero todo esto ya está avanzando tan rápido que ya este pequeño multímetro de tipo digital, este multímetro que conocemos, hay varios modelos, igual viene en tipo pinza. Este ya está quedando un poquito en el olvido para diagnosticar alguna falla electrónica. La gran característica de tener un multímetro de tipo digital es que, miren, yo puedo medir lo que ya habíamos visto, los tipos de corriente, ¿se acuerdan? Vimos lo que es el tipo de corriente continua. Puedo medir corriente continua, aquí está. Esta vendría a ser la simbología de corriente continua. Vieron, aquí tiene como una pequeña línea y una línea segmentada. Entonces, esto se refiere a lo que es corriente continua. Y aquí yo tengo que seleccionar una escala, ¿no? Mira, aquí tiene una pequeña marca y aquí tiene otra pequeña marca. Entonces yo tengo este rango de escala para poder seleccionar y poder medir. Yo puedo medir de 0 a 200 milivoltios y es bastante preciso porque miren, tengo aquí unidades, tengo 4 dígitos para poder realizar mediciones de tipo precisas, ¿no? A diferencia de un multímetro de tipo analógico que no podría realizar esas mediciones, ¿no? Porque al ser una pequeña aguja indicadora me sería muy costoso medir con tan precisión. Perdón. Pero con este tipo de multímetros sí. Y luego también puedo medir, aquí miren, de 0 a 200 milivoltios. Puedo medir de 0 a 2000 milivoltios. Ya vendría a ser de 0 a 2 voltios, miren la precisión. Y ya puedo ir midiendo voltajes medio altos, ¿no? Que vendría a ser, yo diría baja tensión, pero ya 20 voltios en corriente continua ya es bastante. 200 voltios en corriente continua, mucho más bastante, hasta 600 voltios, ¿no? Y aquí tenemos que tener mucho cuidado de no excedernos de este rango, ¿no? Porque al excedernos de este rango nosotros podemos dañar nuestro multímetro, ¿no? Pero en nuestro caso, en la parte que nosotros en el área que nosotros nos desenvolvemos, que es la parte técnica, la parte de hardware, no se excede estos voltajes, ¿no? Lo máximo que van a ver que vamos a trabajar van a ser los 19, 20 voltios, que es lo que entrega una computadora o una computadora de escritorio, que vendría a ser hasta máximo 12 voltios, ¿no? Más o menos 12 voltios. Entonces, llegar a estos voltajes no está en nuestra área, ¿no? No está dentro de nuestro rango de unidades. Pero no solamente nosotros medimos tipos de corriente continua, ¿no? También nosotros medimos lo que es tipos de corriente alterna, ¿no? Aquí vieron, aquí tensión de corriente continua y tensión de corriente alterna o voltaje de corriente alterna. ¿Y cómo lo identificamos? Con la simbología, ¿no? Si se acuerdan, hacemos un pequeño
pequeño refresh de lo que repasamos la anterior. Repasamos tipos de voltajes, voltajes de corriente continua, voltajes de corriente alterna. Y ambos, bien, quiero que vean, tienen su simbología, ¿no? Aquí tiene una especie de señal, ¿no? Lo que les había indicado. Esto me indica de corriente alterna, porque la señal está alternando en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo, ¿no? Entonces está alternando y es por eso que viene de corriente alterna. A diferencia que de aquí es una sola línea y es segmentada, entonces es de corriente continua. Entonces, y ya tengo aquí unos rangos, ¿no? Entonces, vieron, ya tengo aquí unidades, pueden ir viendo el que tienen ahí, esas unidades. Entonces, corriente continua, perdón, voltaje continuo y voltaje alterno, ¿no? Ambas tensiones, tensión continua y tensión alterna. Y también su rango, vieron, al ser alterno, ya las unidades son más altas, ¿no? Entonces, tenemos aquí 200 voltios a 600 voltios de lo que sería tensión alterna, ¿no? Y en la actualidad nosotros tenemos aquí nuestra de parte doméstica, la tensión que tenemos es de 220 voltios, ¿no? Entonces, si yo hago una medición ahorita, vamos a medir 220 voltios a 50 Hz, ¿no? Que vendría a ser el estándar que la cooperativa CRE nos entrega a nuestros domicilios, ¿no? Entonces, estamos dentro del rango para nosotros poder realizar mediciones. Vamos a hacer ahorita algunas mediciones para poder identificar, ¿no? Aparte de eso, no solamente igual yo puedo medir tensiones, ¿no? O voltajes, también puedo medir lo que es corriente. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si se dan cuenta aquí en la parte de abajo tengo 3 conexiones, ¿no? Van a ver, aquí tengo en la parte de abajo 3 conexiones. Aquí, como pueden observar, aquí en la parte de abajo tengo 3 conexiones, donde aquí, quiero que se marque bien, vamos a borrar. Entonces aquí, como pueden observar, tengo 3 borneras, ¿no? Yo, para poder medir voltaje, ya tensión, que vendría a ser la B, ya sea continua o alterna, tengo que identificar esta pequeña partecita. Aquí dice una B, ¿no? Si se dan cuenta, dice B de tensión, entonces tengo que conectar ahí yo el positivo. Aquí dice ya ohmios de resistencia y dice ahí clarito miliamperes, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado. Entonces aquí tengo que conectar el cable rojo y el cable negro tengo que conectar aquí en común, ¿no? Entonces ya más o menos voy identificando. Entonces aquí conecto el cable negro en esta parte. Aquí conecto el cable negro y aquí conecto el cable rojo, ¿no? Entonces aquí mucho cuidado. Aquí conecto el cable rojo y aquí el cable negro para medir tensión. Pero no es solamente las únicas unidades que tiene el multímetro, ¿no? Igual tiene las unidades de amperes, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Vieron, aquí puedo solo medir miliamperes. Aquí es la mayor veces de cómo queman un multímetro es por esta equivocación, ¿no? Para medir amperios tengo que cambiar yo de la bornera, de esta bornera roja que viene aquí en voltaje, tengo que cambiarle aquí a donde dice 10 amperes como máximo puedo medir, ¿no? Y nunca se olviden de esto, ¿no? La tensión o el voltaje se mide en paralelo, quiere decir que yo las dos puntas del multímetro tengo que ponerlas en paralelo a la conexión, ¿no? Pero la corriente se mide en serie, la corriente se mide en serie y se utiliza estas dos borneras con común, pero vamos a ir seleccionando. No se preocupen, ahorita en la explicación no se entiende mucho, pero cuando ya estemos haciendo la práctica real de las mediciones van a ver que ahí se va a notar más, ¿ya? Así que no tengamos temor de esa parte. Y vamos a hacer las mediciones, ¿ya? Voy a pausar un rato. Ya. Entonces, ya sabemos, puedo medir tensión, puedo medir lo que es alterna, continua, pero aparte de eso puedo medir corriente o amperaje continuo, ¿no? Entonces puedo medir, miren, hasta en el orden de los microamperes, miliamperes y los 10 amperes como máximo. Entonces puedo medir corriente, ¿no? Y corriente vendría a ser el consumo de un actuador, ¿no? O el consumo de una computadora, qué tanto está consumiendo. Entonces ese dato, esa unidad es clave para poder diagnosticar cualquier falla, ¿no? Este dato es clave porque les ha debido pasar.
Si un equipo no consume corriente, entonces quiere decir que ese equipo está abierto, el circuito está abierto, quiere decir que no hay consumo. Entonces ya sé dónde identificar, puede ser que haya fallado un fusible, puede ser que la fuente no esté bien regulada, puede tener alguna falla de la fuente. Entonces la corriente es clave, es una unidad de medida que me permite diagnosticar y poder identificar alguna falla de algún equipo electrónico, ¿no? No solamente puedo medir corriente, también puedo medir lo que es continuidad, ¿no? Entonces aquí miran en esta partecita, con este pequeño icono yo puedo medir continuidad, ¿no? Quiero que vean, este parece como un pequeño parlantito, ¿no? Esta es la unidad, pero para poder seleccionar eso tengo que ir y ya vamos a ir aplicando un poco de destreza, ¿no? Puedo medir continuidad y puedo medir componentes ya semiconductores, ¿no? ¿Se acuerdan que ya rebasamos componentes pasivos? Que vendrían a ser, ¿cuáles los pasivos? Vendrían a ser la resistencia, la inductancia y la capacitancia, son componentes pasivos, ¿no? Pero igual ya podemos medir componentes semiconductores ya, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, un tipo diodo, que vamos a aprender a medir ese tipo de componentes con el multímetro, ¿no? No solamente puedo medir lo que es continuidad y diodos, van a ver que esta pequeña partecita del multímetro es clave, es la clave del éxito para la mayoría de los problemas. Lo resolvemos midiendo continuidad, se lo digo. La mayoría de los problemas en hardware lo podemos hacer identificando si existe o no continuidad, ¿no? Muy aparte de eso, vieron, puedo medir corriente, puedo medir tensión y también puedo medir resistencia, ¿no? Aquí está en esta parte. Este es un multímetro de tipo normal, ¿no? Vendría a ser un multímetro de tipo inicial, pero ya existen otros multímetros que me permiten medir más componentes, pero con este vamos a trabajar para poder iniciar, ¿no? Y para poder diagnosticar. No solamente entonces medimos continuidad, corriente, también medimos lo que es resistencia, y aquí tengo estos rangos de resistencia que son muy altos. Puedo ir desde los 200 ohmios hasta los 2000 ohmios a los 20K, quiere decir que son 20.000 ohmios, 200.000 ohmios o 200K, y en el orden de los mega ohmios, ¿no? Que vendrían a ser 20 ohmios, 200 mega ohmios, ¿no? Entonces el rango es muy alto de medición para resistencia, ¿no? Y vamos a aprender a medir resistencia. Y a diferencia de que en este tiene autorrango, no necesito yo seleccionar nada. Aquí simplemente selecciono tiene un solo botoncito donde yo puedo seleccionar qué tipo de componente quiero medir. Y no nos olvidemos, este es un modelo universal, el UT33D+, que ya viene con una LCD, ya vienen algunos multímetros con pantalla OLED y con mayor resolución. Por ejemplo, una de las más o menos desventajas es que cuando hay mucha sol no se puede, o mucha luz, no se puede visualizar bien, ¿no? Pero viene igual con su black light, quiere decir que ya tiene igual para poder hacer iluminación con este botón, y yo puedo agregarle una luz y ya se puede iluminar la pantalla, ¿ya? Entonces aquí vamos a finalizar esta pequeña introducción del multímetro, y ahora vamos a hacer lo que son pruebas reales, ¿ya? Vamos a hacer mediciones aquí en donde toma corriente, vamos a medir sus fuentes, vamos a ir trabajando en esa parte práctica, ¿ya? Entonces vamos a empezar este pequeño taller, este pequeño laboratorio, donde vamos a estudiar lo que es el multímetro. Vamos a hacer un breve repaso porque esta parte ya lo hemos estudiado. Esto vendría a ser el multímetro o tester, más conocido en sus palabras un poquito más comerciales, lo conocen como tester, pero este es el multímetro. Donde aquí en el multímetro tenemos esta pequeña perilla que es un selector, y este selector nos permite poder elegir la medición que podemos hacer, pero ya vienen otros multímetros que vienen con lo que es autorrango, y también vienen con su selector de forma digital, ya vienen más modernos, pero este es un poquito el más comercial y es el inicio de las reparaciones. Casi en su mayoría los que se dedican a la parte de diagnóstico y reparación tienen un multímetro de este tipo, ¿ya? Entonces aquí vamos a empezar nosotros haciendo las mediciones más usadas, lo que podemos hacer un diagnóstico electrónico de cualquier falla, donde vamos a hacer lo que es la medición, por ejemplo, de corriente alterna, ¿no? Y para medir corriente alterna tenemos que tener cuidado y identificar lo que es la simbología. Aquí tenemos una pequeña simbología donde está la V de volts, que es la unidad de medida de la tensión,
Y está lo que es la unidad de medida volts de corriente continua o continuo y voltaje alterno. Si se dan cuenta, aquí tiene una pequeña, así como si fuera una señal senoidal. Si pueden observar aquí, que lo vamos a ver igual haciendo pruebas con el osciloscopio, vamos a ver esta señal del por qué es la forma así, como una pequeña onda senoidal. Eso no quiere decir que es un voltaje, es una tensión de corriente alterna, que es lo que vamos a medir ahorita, ¿no? Vamos a ver. Entonces aquí tenemos este rango de medición. Mucho cuidado porque suele pasar de que esta es una de las fallas más comunes donde conectan este terminal o esta pequeña sonda de conexión, lo conectan aquí. Miren, lo conectan aquí y hacen mediciones, entonces quiere decir que yo estoy midiendo aquí corriente y lo estoy haciendo en paralelo, entonces yo estoy haciendo un cortocircuito. Entonces, ¿qué es la falla más crucial? Es que aquí al momento de hacer esta medición, ponen ahí en el voltaje y hacen un cortocircuito y se daña estas puntas o se daña el multímetro. Es una de las causas de fallas primordiales que me ha tocado ver en lo que son los multímetros. Entonces siempre tenemos aquí, miren, dice voltaje, dice ohmios y microamperes o miliamperes, y mide igual lo que es temperatura, y puede ser en grados Celsius y en grados Fahrenheit, ¿no? Y aquí clarito nos dice, miren, fusible máximo de 200 miliamperes en corriente continua, que lo vamos a hacer igual ese tipo de medición. ¿Ya? Entonces vamos a empezar midiendo tensión, que vendría a ser voltaje de corriente alterna. Entonces pongo ahí, esto sí o sí tiene que ir ahí. Si yo lo conecto aquí voy a dañar cosas, ¿no? Voy a causar una explosión. Entonces ahí pongo, voy a seleccionar, porque nuestra tensión eficaz, la tensión nominal que tenemos en nuestra red, de aquí, red urbana de tensión, de media baja tensión, es de 220 voltios, ¿no? Y oscila entre 230 o 210 voltios, ¿no? Entonces voy a poner en el rango de 500 y miren, estoy poniendo en voltaje de corriente alterna, ¿no? Entonces ahí está tensión alterna, estoy seleccionando ahí, y aquí en la pantalla clarito me marca ahí los 3 dígitos de medición, me indica el estado de la batería. Está batería baja todo el multímetro, pero no pasa nada. Y nos pone un pequeño rayito, que ese rayito, si se dan cuenta, es porque es alerta, nos estaba diciendo aquí está peligroso esto ya. Si medimos, le da una pequeña señal de que es alta tensión, media baja, ¿no? Tensión. Entonces voy a hacer la primera prueba. Esto está conectado al tomacorriente. Entonces esto aquí ya tiene tensión. Ahora voy a verificar si ya estaba energizado. Entonces voy a poner a hacer las primeras pruebas, ¿no? Esto con mucho cuidado. Voy a poner ahí un terminal y el otro a este lado. Hago las verificaciones y ya, como pueden ver, entonces yo aquí ya diagnostico. Entonces ahí quiere decir que el cable ya está bien. Por ejemplo, yo les voy a dar un cable dañado y les voy a dar un cable que está funcionando. Les voy a decir, quiero que me identifiquen qué cable está funcionando y qué cable no está funcionando. Entonces ya sabemos cómo seleccionar el multímetro, ya sabemos dónde conectar el multímetro. Y aquí tenemos tres terminales, ¿no? Entonces tenemos la línea, y tenemos fase y lo que es neutro, ¿no? Y tenemos igual la conexión a tierra, que por lo general nosotros tenemos esa pequeña, no sé si será mala costumbre de que lo volamos, no sé si se dan cuenta, este terminal de aquí, con alicate o con algo lo sacamos de aquí del conector, pero no está bien porque este de aquí nos permite proteger nuestros circuitos, proteger nuestros equipos, ¿no? Porque esto está conectado a una jabalina, que es la parte de aterramiento del cable. En este caso, al ser un equipo no muy costoso, miren, no tiene esa conexión en el cable. Entonces ya hicimos aquí la primera prueba, donde diagnosticamos de que el cable está muy bien. Y otra forma de poder diagnosticar que un cable esté muy bien, y ya medimos lo que es corriente alterna, es poder medir continuidad, ¿no? Miren, aquí medimos tensión alterna, voltaje alterno, y también yo puedo medir lo que es aquí continuidad, ¿ya? Entonces si yo pongo el selector del multímetro aquí en la escala de diodos, este pequeño icono es diodos, ¿ya? Este diodo, y si se da cuenta, al ladito tiene como un pequeño parlantito. Este pequeño parlantito me permite medir lo que es continuidad, ¿no? Y eso ayuda mucho al diagnosticar alguna falla, porque imagínense, yo quiero medir
Continuidad, si yo pongo esto y automáticamente se me activa un buzzer, ¿no? Si se dan cuenta aquí se me activó un pequeño buzzer que me permite saber si el cable de un punto a punto está conectado. Y eso ayuda mucho porque aquí voy a poder yo medir. Si yo pongo aquí un terminal y quiero verificar si el cable está bien, pongo aquí, entonces como pueden ver me marca una resistencia muy bajita de 0,03 ohmios, entonces quiere decir que este cable está muy bien, está perfecto. Si me marca una resistencia alta y no suena el bip, entonces quiere decir que el cable está dañado, que es la falla más común en lo que es equipos. Imagínense, algunas veces es capa 3 la falla, ¿no? La parte física lo que más falla, ¿no? Y son cositas, puede ser humedad, puede ser nuestro ambiente que no está bien limpio igual, porque esto le puede entrar óxido y se puede dañar lo que es el conductor. Entonces este de aquí igual mido y ahí está. Entonces como pueden ver ya estoy midiendo por continuidad. Entonces estoy verificando ahí de que el cable está muy bien y ya medí corriente alterna, ¿no? Entonces ya medimos ahí corriente alterna. Voy a probar ahora. Aquí tenemos una pequeña caja negra, ¿no? Entonces este vendría a ser un pequeño transformador o un adaptador conocido, que esto puede ser su cargador de su celular, puede ser su cargador de su computadora. Sus mismos televisores tienen este pequeño convertidor que lo que hace es convertir la corriente alterna, que es senoidal, a 50 Hz de 220 voltios, y lo convierte en corriente continua, ¿no? En voltaje continuo, que es lo que necesitamos nosotros para poder energizar nuestros equipos electrónicos. Porque nuestros equipos electrónicos, sean nuestras portátiles, sean nuestros cargadores de celular, trabajan con corriente continua, tienen baterías que almacenan esa energía, y esa energía tiene que ir almacenada en corriente continua. Entonces aquí yo tengo un pequeño convertidor, aquí hay un circuito, aquí hay una pequeña tarjeta electrónica que tiene varios componentes, tiene filtros, tiene diodos, tiene transformadores que hacen que podamos transformar lo que es la alta tensión de corriente alterna, entre comillas, en baja tensión de corriente continua, ¿no? Entonces aquí ya si yo quiero medir corriente alterna, no voy a poder, tengo que seleccionar, entonces ver la simbología, ¿no? Aquí tengo voltaje de corriente alterna y aquí tengo voltaje, si se cansan hacen cambio, ¿ya? Y le dan zoom, ¿no? Y tenemos aquí voltaje continuo, ¿no? Y aquí se van a dar cuenta que es una línea recta que indica que es continua, y es una línea segmentada aquí que indica que esa continuidad no suele ser una línea muy recta, que lo vamos a ver igual cuando estemos viendo otros equipos de medición, por ejemplo los osciloscopios. Entonces ya cambio aquí el rango, voy a poner un rango aproximado, voy a seleccionar por ejemplo 200 voltios o 20 voltios de corriente continua. Mantengo aquí donde está. Se van a fijar si está grabando, ¿no? Sí, está grabando, ya, creo. no tan cerca. No, está bien, para que se vea detallado. Un poquito más y aquí lo No, para que se vea detallado, está bien. Para que se vea detalladamente, sí, está bien, ¿no? Está perfecto. Sí, ¿no? Entonces, ahí tenemos, cuidado, con mucho cuidado. Entonces tenemos ahí voltaje de corriente continua, ¿no? Entonces vamos a hacer esas mediciones. Ojo, esto ya tiene polaridad. Esa es la gran diferencia, ¿no? Antes lo dice un poquito la historia que Thomas Edison es el crack de la corriente, de la tensión de corriente continua, y Nikola Tesla era el crack de la corriente alterna, ¿no? Entonces, si recuerdan antes, les voy a enviar un documental de esos dos versos, entre Nikola Tesla, que era el crack de la corriente alterna, y Thomas Edison, que era el crack de la corriente continua. Entonces ellos tenían generadores DC de corriente continua. Antes en las casas había corriente continua en nuestras casas, pero al tener nosotros que poder cambiar esto, imagínense que tenga corriente continua y por una falla humana yo conecto al revés y se dañaban equipos, se dañaban cosas porque necesitaba. Entonces ya ahí apareció lo que es la corriente alterna, y la corriente alterna yo esto lo puedo conectar como sea, puedo conectarlo así no va a pasar nada porque es corriente alterna o es voltaje de corriente alterna. Y también, ¿cuál es la gran ventaja de la tensión de corriente alterna? Es que puede viajar múltiples distancias, por eso que las redes de tensión que tenemos locales, puedo ir a zonas urbanas, puedo ir a zonas rurales, porque se puede transportar eso en redes
de redes eléctricas de tensión. Es por eso la gran diferencia de la corriente continua con la corriente alterna. Entonces ahorita vamos a hacer esa verificación, donde aquí voy a conectar estos pequeños caimanes para poder, este es negativo, miren, lo pinté yo ahí para poder diferenciarlo, pero con el multímetro, imagínense que no tenga esto, con el multímetro puedo identificarlo. Entonces, como pueden ver, ahí ya me está marcando 9.3 voltios de 200, ¿cuánto nos marcó? 223 voltios alterno, que si yo pongo mi mano aquí, puedo causar daño a voltaje de corriente continua. Y aquí yo puedo estar seguro, no puedo tocarlo, esto no pasa nada, ¿no? Entonces, como es baja tensión, puedo ser hasta un poco arriesgado de poner la lengua. No pasa nada, ¿no? Entonces, no van a hacer eso, pero le cuento que yo he llegado a tanta práctica que hasta pongo la lengua y ya sé qué voltaje es. O sea, pero es práctica, no es bastante práctica. Pero ahora yo puedo variar, esta es una pequeña fuente variable, y para que puedan ver de qué varía, ¿no? Yo puedo subir ahí el voltaje, puedo subir a 10 voltios, donde las tensiones más usadas para equipo de computación son 12 voltios, más o menos 12 voltios en PCs, en computadoras de escritorio, 5 voltios porque el USB de la computadora te entrega 5 voltios para poder energizar la placa de circuito de cualquier mouse, de cualquier teclado, nos entrega 5 voltios, y también trabaja con lo que es tensión bajita, que es 3.3 voltios, y 1.8 voltios para lo que son las nuevas tecnologías. Los nuevos microcontroladores, los nuevos procesadores ya trabajan a 1.8 voltios, dan bajita tensión y poco consumo. Y en nuestras computadoras trabajan máximo a 19-20 voltios, ¿no? Entonces aquí 12 voltios es una tensión segura para poder trabajar. Yo tranquilamente puedo energizar cualquier circuito, puedo cargar cualquier tipo de batería con esta pequeña fuentecita, ¿no? Y también de nuestros dispositivos móviles, ¿cuánto es la tensión? Nosotros tenemos un cargador, un adaptador que convierte de 220 voltios alterno a continuo a 5 voltios, ¿no? Es lo que le conectamos nosotros a nuestro dispositivo móvil para poder cargarlo, y ahí aloja, tiene una pequeña batería de litio, y esa batería de litio oscila entre 3.7 voltios a 4.2 voltios. Entonces con 5 voltios yo puedo llegar a la carga máxima de nuestro dispositivo móvil, y la corriente es el consumo que le va a dar la durabilidad a la batería de un dispositivo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya podemos hacer las mediciones y poder verificar, ¿no? Si quieren pueden traer algunos de ustedes un adaptador para poder hacer una medición y poder hacer un diagnóstico. Ya tienen ahí, me traen un adaptador para poder hacer unas mediciones. Esto lo sacó de un cargador. Sí, lo saqué de un cargador. Continuidad donde yo puedo medir el cable. Vimos la parte de tensión alterna, estas dos escalas. Y vimos la parte de continua, ¿no? De continua que yo puedo medir precisamente, porque yo ahorita puse esta escala. Yo quiero medir, por ejemplo, de forma precisa. Le bajo un poquito la escala y van a ver que yo puedo medir de forma precisa ya. Por ejemplo, yo voy a bajar un poquito la escala, voy a poner a menos de 2 voltios, y le voy a cambiar la escala a 2000 milivoltios. Entonces van a ver que ahora yo puedo medir precisamente la tensión. Miren, con 4 dígitos puedo medir. Entonces vendría a ser 1878 milivoltios, que equivale a 1.8 volts, ¿no? Y ahora cambio aquí y se recorre 1.8 voltios, ¿no? Y puedo ir más todavía, más preciso, ¿no? Pero casi estas tensiones son pocamente usadas, porque lo que más usamos son los de alto rango, ¿no? Y ahora entonces vamos a medir ahora lo que es corriente. Entonces voy a desconectar y voy a energizar un pequeño circuito. Aquí traje un pequeño circuitito, vamos a ver cuánto consumen en corriente. Y vamos a ver igual si el multímetro está bien, porque cuando la mayoría de los multímetros solemos quemarle este fusible y ya no funciona la medición de corriente. Pero ahorita vamos a identificar. Este no le tomen mucho en cuenta, es un pequeño circuito controlador para motores, controla 2 motores, donde vamos a ver el consumo de cada motor, y vamos a hacer algunas mediciones. Y ahí vamos a medir corriente ahí.
Entonces, para medir corriente, si recuerdan hace rato les dije yo puedo medir aquí corriente, pero aquí corriente, alta corriente, ¿no? 10 amperes. Pero tengo la opción, aquí miren, donde dice voltaje, resistencia y miliamperios. Entonces yo puedo mover miliamperios de corriente continua, puedo medir. Entonces voy a hacer esas mediciones, voy a conectarme, voy a energizar el circuito. Y quiero que vean la diferencia, ¿Se acuerdan cuando medí tensión, medí en paralelo? Porque yo puse las terminales aquí puse para poder medir y medí en paralelo. Esta es medición en paralelo. Y ahora para medir corriente ya es distinto. Quiero que lo vean, para medir corriente ya es diferente. Entonces yo voy a conectar este pequeño caimán, lo voy a conectar aquí. Y voy a poner este cable en serie, esto ya vendría a ser en serie al equipo. Y yo voy a conectar aquí esto puede ser indistinto, esto nos va a dar el flujo de corriente, ¿no? Puedo ser indistinto en cómo conectarlo. Voy a conectar ahí y voy a hacer la conexión. A ver, voy a verificar, este es positivo, sí, ahí está. Y ahora este circuito trabaja con 12 voltios, ¿no? Entonces voy a elevar un poquito la tensión. A ver, está aquí esto prendido. A ver, voy a elevar. Si estábamos con 1 voltio, voy a elevar un poquito más. A ver, ahí todavía no. Y aquí tengo que poner esto en corriente. Aquí atentos, ¿no? Aquí muy atentos. Tengo que poner, miren, aquí está tensión. Este vendría a ser voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente continua. Y aquí está. Esto es amperaje o amperios. Y clarito dice corriente continua. Entonces tengo que poner esto en corriente continua. Y le voy a poner en 200 miliamperes, que es lo máximo. Que yo, según mi poca experiencia, no creo que consuma más de eso. Pero clarito va a ser, ¿no? Por ahí se quema, ¿no? Entonces voy a hacer la medición. Entonces, ¿vieron? Ahí está. Ahora vamos a ver. Ahí está. Entonces está consumiendo. Y ahí está, ya está energizándose la pantalla. Y miren, hay un consumo de esto es indistinto, ¿no? Si yo pongo al revés, esto ya me va a marcar en positivo, ¿no? Entonces ahí tengo un consumo de 78, póngale, miliamperes, que es bastante poquito lo que está consumiendo este circuito. A ver, si yo aprieto algún botón para poder accionar algo, porque estoy viendo si funciona algún motor, yo activo, sube un poquito, pero es que no hay carga. Entonces aquí no está conectado nada, pero si yo le conectaría un motor ya consumiría un poquito más. Pero ahorita, si se dan cuenta, estamos haciendo un consumo de corriente continua, ¿no? Estamos haciendo la medición de corriente continua. Y siempre no se olviden, lo medí en serie, a diferencia de hace rato que lo medíamos en paralelo. Ahora lo medí en serie, ¿no? Y ahora tenemos ese consumo. A ver, voy a mover esto un poquito. Ahí está. Y hay un consumo. Entonces, esta es clave, porque al diagnosticar un equipo o al hacer la revisión de un equipo, yo medir el consumo de corriente es clave. Porque imagínense, si consume mucho el equipo, puede ser que algún componente esté dañado o algún componente esté en cortocircuito. Y cuando hay un consumo elevado por encima de los 1 amperio, 2 amperios, ya es una mala señal. Ya cuando existe un consumo elevado de corriente, ya es una señal de que algo está pasando, algo va a fallar, o algo está fallando, o algo se va a dañar igual, ¿ya? Entonces ya hicimos esas mediciones, ya hicimos tensión, ya hicimos corriente. Ahora vamos a hacer, y también puedo medir, vieron que aquí es preciso, igual puedo medir consumo, pero en la otra escala. Pero ahora para esta escala, que es 10 amperes, para el consumo de un poquito más de corriente, tengo que cambiar la bornera. O sea, a este lado tengo que ponerlo. Eso tienen que tener muy, muy en cuenta. Si conocen el circuito y ven que no consume mucho, lo conectan a esta bornera y conectan a esta escala. Pero si es de más consumo, conectamos ahí. Y esto ya me va a marcar, pero me va a marcar aquí muy bajito, porque ya es otra escala, ya no es en mili, ¿no? Entonces sería 0. Alrededor de 80 miliamperes, no 78 casi. Si yo recorro la coma, a ver, 1, 2, 3, sería 80 miliamperes, que estaría consumiendo nuestro circuito. 80 miliamperes es bastante poquito, son 0.08 amperes, casi nada consume nuestro circuito. Entonces ahí están
Por eso esta es la falla más común. Ahí hacemos, lo dejamos ahí, imagínense, y cambio ahora la escala. Y ahora pongo esto a medir aquí y ¡pum! Y ahí ya fue ya el multímetro. Entonces esa es la posibilidad. Esto siempre volverlo aquí. Siempre tenerlo aquí, porque ahí es de manera segura que pasa por otro circuito. Entonces ya hicimos mediciones de tensión alterna, continua, corriente continua. Ahora nos toca medir lo que es resistencia, que es la otra escala. Miren, tan fácil es tan fácil, lo han visto el multímetro, es demasiado fácil. Ahora vamos a medir lo que es resistencia en ohmios, ¿no? Ahora voy a ver, por ejemplo, aquí ya podemos traer la otra placa, ¿no? Para identificar los tipos de resistencia. Podemos traer la placa madre, o la tarjeta madre. Y miren, aquí tenemos una pequeña placa electrónica y aquí tenemos otra tarjeta madre, ¿no? Tenemos aquí dos placas, donde aquí tenemos si se dan cuenta, tenemos resistencias, tenemos capacitores, ¿no? Por su forma física nos podemos guiar. Esto vendría a ser resistencia, donde este tiene código de colores para poder saber el valor. Pero yo igual puedo identificar aquí pequeñas resistencias. Miren que son como una pequeña ciudad, donde sale aquí, estas vendrían a ser resistencias muy pequeñitas de tipo SMD, que yo puedo medir igual con el multímetro. Entonces vamos a primero hacer unas pequeñas mediciones de resistencia, que es lo que queremos medir con nuestro multímetro, porque este vendría a ser nuestro multímetro inicial para poder medir. Existen otros multímetros un poquito más poderosos, donde pueden medir bobinas, capacitores y otros tipos de componentes más, pero este, al ser el inicial, nos permite medir resistencia, que basta y sobra con resistencia para poder diagnosticar cualquier falla. Entonces aquí voy a medir esta resistencia. Yo conozco un poquito el código de colores, pero imagínense que no lo conozcamos. Entonces esto, por buena práctica, es recomendable ponerlo a 200K, ¿no? Que vendría a ser 200 kiloohmios, quiere decir, que va a medir desde 0 a 200 kiloohmios. Ahí está el rango. Y esto aquí y aquí. Entonces hago la medición, ahí voy a verificar y voy a realizar la medición. Aquí no tiene polaridad de la resistencia, o sea, se mide, como pueden ver, ya me marcó y me marca 9.8 kiloohmios, ¿no? Que vendría a ser aproximadamente 10K. ¿no? 10 kiloohmios, que vendría a ser el código de colores. Café, negro, naranja. Café es 1, negro es 0, vendría a ser 10, y naranja vendría a ser 3, entonces sería 10.000 ohmios, equivalente a 10K, ¿no? Entonces ahí está perfecta la medición, y tiene aquí una pequeña franjita que es como color dorado, que esto me da la tolerancia, que dice 5% de tolerancia, más y menos. Entonces estamos dentro del rango. Si yo mido, me marca 9.8, entonces como tengo ese 5% de tolerancia, quiere decir que esto puede oscilar en ese rango, ¿no? Entonces, pero hay resistencias que son precisas y son exactas, que te marca 10. Entonces aquí voy a medir para verificar. Aquí tengo otra resistencia. Ahí está, miren, me marca 10K exacto, un poquito más. Aquí otra, pero vamos a hacer, ahí me marcan 10K perfecto, ¿no? Entonces vieron que su tolerancia varían de ambas resistencias, que es despreciable porque el circuito no demanda precisión, ¿no? Pero aquí miren, igual puedo medir no solamente resistencia, y aquí vamos viendo la parte de diodos igual, porque aquí hay diodos en esta pequeña plaquita electrónica, que puede identificar que hay diodos, ¿no? Aquí hay un pequeño diodo, aquí hay otro diodo, aquí hay un pequeño regulador, aquí hay capacitores, ¿no? Mi multímetro tiene para medir diodos, ¿no? Aquí, como pueden ver, este simbolito que parece una flechita para allá y una línea, una rayita, quiere decir que es un pequeño circuito semiconductor, quiere decir que solo conduce en una sola dirección. Entonces al conducir en una sola dirección, este pequeño componente tiene polaridad, ¿no? Yo desconozco, por ejemplo, aquí no puedo saber en su encapsulado qué polaridad tiene, pero gracias al multímetro puedo saber si un diodo está bien, un diodo está conduciendo en su polaridad correcta. Entonces yo voy a poner esto en la escala de diodos, y en la escala de diodos voy a hacer la medición. Entonces ahí voy a poner
y voy a hacer, entonces miren, aquí ayuda mucho estas pequeñas puntas de multímetro porque son afiladas y me permite realizar este tipo de medición perfecto. Entonces yo voy a poner aquí para poder medir y voy a dar una pequeña raspadita. Entonces ahí yo sí identifico, no me está marcando nada, entonces quiere decir que estoy saturando el diodo o polarizando el diodo en inversa. Y si yo cambio esto aquí, y ahí me tiene que marcar, ahí está, ¿vieron? Me marca continuidad o me está marcando que está el diodo bien. Esa es una señal de que el diodo está perfecto. Pero si el diodo en ambos sentidos no me marca nada o me marca el pitido, me marca así, entonces el diodo está dañado. Entonces está fregado ahí. Si me marca así, me marca, por ejemplo, no me marca nada y entonces o me marca continuidad o una resistencia baja, está dañado. Entonces ahí ya puedo identificar. Estos vendrían a ser los componentes clásicos o los componentes principales para poder, que son los componentes pasivos para poder identificar. Pero estos son componentes, si se dan cuenta, de tipo SMD, y estos son componentes que traspasa la placa electrónica, ¿no? True Hole se conoce también como estos componentes. Y ahora vamos a ver los componentes de tipo SMD, que esto ya es un poquito más épico, ¿no? Porque aquí ya todo es miniatura, o sea, aquí ya son componentes bastante pequeños. Pero al ser pequeño, igual no nos quiere decir que no podamos identificar los componentes, ¿no? Este vendría a ser, este que parece una pilita, vendría a ser un capacitor. Este vendría a ser una bobina. Entonces a la simple vista puedo identificarlo, ¿no? Esto vendría a ser bobinas. Si se dan cuenta, siempre van a encontrar bobinas al lado de MOSFET o al lado de pequeños transistores, porque aquí hay fuentes conmutadas, pequeñitas fuentes conmutadas que están regulando o están elevando tensión para poder energizar ya sea la pantalla, ya sea cualquier otra parte de una placa electrónica, ¿no? Entonces, ahorita voy a identificar algún diodo. Aquí veo un diodo, entonces voy a hacer la medición aquí, ya que estamos en diodos. Vieron ahí, no me marca nada porque está en inversa, pero si yo pongo de este lado, ahí ya me tiene que marcar. Entonces vieron, ahí me marcó, entonces está muy bien el diodo. Si yo lo saturo en inversa, no me marca nada, vieron, nada. Y si yo lo pongo en el otro lado, ya me marca ahí. Entonces está perfecto este diodo, entonces ahí ya puedo identificar de que está bien. Voy a ver alguna resistencia. Miren que no se ve ni la serigrafía, porque al ver un poquito la serigrafía yo puedo identificar qué valor es de la resistencia. Pero miren esta resistencia tipo SMD, voy a medir a ver resistencia para saber cuál es el valor, ¿no? Porque yo tengo que ver el esquemático, pero no tengan miedo, porque ahorita estamos haciendo pruebas, ¿no? Estamos haciendo el diagnóstico de cómo poder revisar. Por ejemplo, aquí está 0, esto me va a marcar 0, ¿vieron? 0 ohmios, porque dice ahí 0, y ahora voy a medir el otro, ahí me marca 50 ohmios. A ver, vamos a ver. Este puede ser, vieron que está subiendo la tensión, está subiendo la corriente, el valor de la resistencia está subiendo. Entonces este pequeño circuito, al estar conectado a la placa, seguramente está conectado a algún capacitor, a alguna parte, entonces se eleva la tensión, pero eso yo lo sé identificar. Le voy a medir otra resistencia, ahí ya no me marca nada, puede ser que sea de más alto valor, ahí está. Este me marca 0, este debe ser de unos 70 ohmios por ahí. A ver, unos 700 ohmios, y ahí vamos a ver otro valor, y también vamos a ver otra resistencia que me marque mejor valor. Aquí hay otra resistencia, aquí vamos a medir. Aquí este es de 1K según veo. A ver, vamos a ver si lo vieron, 1K. Y tiene su código igual. El código no es muy importante, basta que ahí está 1K. Vamos a ver otra resistencia, 1K. Entonces vieron que el multímetro nos ayuda mucho a poder diagnosticar de forma preliminar alguna falla en una placa, alguna falla en lo que es la parte inicial, la etapa inicial de un circuito. Nos ayuda mucho el multímetro. Es por eso que quiero que lo practiquen y quiero que lo entiendan y tengan un multímetro en su pequeño stock de herramientas, porque es clave para poder diagnosticar y hacer reparaciones rápidas, ¿no? Ustedes más que todo
están en la parte de informática, pero no está de más igual poder solucionar cosas de urgencia, ¿no? Porque van a estar, no sé, en una sala de datos, van a estar en alguna planta, entonces conocer este tipo de herramientas es clave para que ustedes puedan resolver problemas en la ausencia de algún personal que les colabore, ¿no? Imagínense estar solitos y que se corte la luz, ¿no? Entonces ya con esto pueden diagnosticar, ¿no? Y ahí vamos a finalizar lo que es el multímetro y vamos a empezar con otros equipos más, ¿no? Ya. ¿Corta? Ya.